Hola a todos, bienvenidos a otro video aquí en el canal. Yo soy Fede de Anime Base Tabs y el día de hoy les traigo un tutorial de cómo es que yo subo mis videos a YouTube. Es un video que he estado prometiendo desde ya hace bastante tiempo y es que hay muchas incógnitas acerca de este tema. Pareciera que es tan fácil como solamente prender la cámara y grabar, pero la verdad es que mientras más te adentras en este tema, te das cuenta de que hay muchísimas formas de hacer esto. Y no es que haya una solamente que sea correcta, simplemente hay distintas maneras de hacerlo y cada quien dispondrá de diferentes recursos para poder hacerlo a su estilo. Por esto quiere decir que mi método estoy seguro que no es el mejor o el más efectivo, pero es un método que a mí me ha servido a lo largo de estos 2 años y siento que lo he estado mejorando poco a poco. Y ahorita ya alcanzó como un buen nivel en el que siento que ya no hago muchos cambios porque me sirve. Bien, sin más que decir, empecemos. Bueno, primero que nada quiero empezar con la pregunta de ¿cómo es que hago para grabar mi bajo en la computadora? Y bueno, es que hay varias maneras de hacerlo, cada una con sus ventajas y sus desventajas. Yo en lo particular les voy a hablar de 3 maneras, pero como he dicho seguramente hay muchísimas más. El primer método que les quiero hablar es microfoneando el amplificador. Y bueno, este fue el primer método que yo empecé a usar. Si ustedes se van a los videos que son mucho más antiguos de mi canal, esos en los que van a encontrar ese fondo blanco atrás. Esos videos yo los grababa usando un micrófono de Rock Band pegado al amplificador. Y sí, obviamente no era el micrófono más indicado para la tarea, pero funcionaba y me daba cuenta que tenía un mejor sonido que si yo grabara directamente con el sonido de la cámara. Este método es bastante sencillo, basta con tener un micrófono USB que tú puedas conectar a tu computadora y simplemente lo que puedes hacer es pegarlo de tal manera que esté sí cerca del amplificador, pero tampoco que esté demasiado cerca. Algo así como una distancia bastante prudente en el que tú sepas que tu micrófono está captando bastante bien toda la señal del amplificador. Y bueno, la ventaja de esto es que ¿quién no tiene un micrófono en casa, no? A lo mejor podrían tratar de conseguir un cable con el que sí lo puedan conectar en la computadora. Porque ya saben, el cable plug pues no les puede servir a menos que ya tengan un adaptador en casa. Pero como les digo, lo más sencillo es buscar si tienen un micrófono USB. Si alguno jugó alguna vez Guitar Hero o Rock Band, esos micrófonos ya tienen el cable USB integrado y les pueden servir. También la ventaja es que varios de los dispositivos de PC reconocen este micrófono fácilmente. Y ya saben, no tienen que estar instalando programas o software adicionales. Sin embargo, si hay una desventaja es que muchas veces estos micrófonos, como no están planeados para esa tarea, tienden a ser un poco malos, no tienen un sonido bastante bueno, la verdad. Como que captan el sonido un poquito más bajo de lo que realmente es. Obviamente hay micrófonos que sí son hechos para la tarea, pero la gran desventaja de aquellos micrófonos es que cuestan una barbaridad. Créanme, aquí no hay gama más económica, media, alta. Si te quieres ir por lo más económico, de todas maneras vas a tener que gastar bastantes billetes. Y la ventaja de aquellos micrófonos que son bastante caros es que consiguen un sonido un poco más natural. Básicamente como si la persona estuviera adentro de la habitación contigo. Esa es la gran ventaja de los micrófonos, que hacen sentir a la persona como si realmente estuviera ahí. Muy bien, hablando de otro método que es el que uso actualmente, es usando una interfaz. Las interfaces tienen la gran ventaja de que estas sí están en gran variedad del mercado. Puedes encontrar interfaces a muy bajo precio y con constantes descuentos. La que yo uso particularmente, les voy a dejar un link en la descripción, es el Lyric HD2. Y me gustó bastante este por el precio bastante bajo y además ya venía con un software que también uso yo para grabar, del cual hablaremos un poco después. Y bueno, ¿cuál es la gran ventaja de las interfaces? Es que, al igual que los micrófonos, también son reconocidas en bastantes dispositivos y no necesitan de instalaciones adicionales. Además de que son compatibles con casi todos los softwares de grabación. Es tan sencillo como solamente conectar tu bajo a la interfaz y de la interfaz a la computadora. Si hay alguna desventaja de las interfaces es que mucha gente cree que el sonido no es tan natural, es un poco más como si tuvieras un bajo de algún programa o un bajo un poco robotizado. Y bueno, creo que esto es cierto hasta cierto punto, pero siento que este problema se puede disminuir dependiendo de la marca que tengas de tu interfaz. También voy a poner en la descripción una de las mejores interfaces que sé que varios bajistas usan y que es como la favorita de muchos, y en algún momento me gustaría yo tratar de conseguirla también. Y bueno, como les digo, siento que mucha gente piensa que este sonido a veces es malo, no es natural, pero yo siento que si tú sabes ecualizar tu interfaz y tu bajo, el sonido que vas a sacar es bastante cercano a un sonido natural. Además de que si adicionalmente usas programas o softwares donde tienen como amplificadores ya integrados en el programa, es mucho más sencillo mejorar el sonido que saques de la interfaz. Un pro tip muy importante que aprendí es que si tú conectas directamente tu instrumento a la interfaz y de la interfaz a la computadora, puede que al principio el sonido que obtengas es bastante bajo. Entonces vas a tener que usar algún amplificador dentro de un programa integrado para mejorar bastante tu sonido.
Y aquí hay un pequeño problema, no todos los programas de grabación tienen estos amplificadores integrados. Por ejemplo, yo en el pasado cuando usaba el método de micrófono usaba Audacity. Y a pesar de que Audacity te permite grabar, no tiene como tal una interfaz en donde te permita meter efectos, meter pedales, meter amplificadores, nada de eso. Entonces vas a tener el sonido natural de tu bajo y ya. Por lo que si no cuentas con un programa en el que puedas tener acceso a todos esos efectos, el sonido que saques de tu bajo va a ser simplemente como si fuera un bajo muy pasivo. Y entonces algo que les puedo recomendar para solucionar este problema es usar un software que sí te permita usar amplificadores y efectos adicionales. Pero también hay otro método que siento que puede servirles bastante. Por ejemplo, yo lo que hago es, en vez de conectar directamente mi bajo a la interfaz, lo que hago es pasarlo primero por mi amplificador. Y es que la verdad yo estoy enamorado de mi amplificador. Lo tengo con un setup que siento que es bastante bueno. Y lo que hago es pasar primero, conectar el bajo directamente al amplificador, como en cualquier momento ustedes lo harían para tocar. Y fijarse que en el amplificador hay como una salida que dice line out, a veces dice send o cosas así. Y ahí es donde ustedes pueden conectar su iRig y ahora sí conectarlo a la computadora. Entonces esto les permite, además de tener el sonido natural de su bajo, también tener el sonido de su amplificador. Y entonces todo lo que afecte en su amplificador, ya sea si tienen distorsiones, algún efecto, lo que sea, bajar el volumen, subir el volumen, bajar graves, bajar medios, eso también se va a ver afectado en la computadora. Y entonces yo uso tanto este amplificador físico que tengo como amplificadores que tengo en el programa que me vino con el iRig. Por lo que les recomiendo que si tienen un buen amplificador, y claro, si tiene señal de salida, porque desgraciadamente no todos los amplificadores cuentan con esta opción, intenten hacerlo así, conectar primero su bajo al amplificador y luego del amplificador al iRig. Y bien, por último les quiero hablar de este método que a mi parecer no es tan bueno, pero yo he visto que mucha gente lo usa. Y estoy hablando de un cable USB. No es como tal un cable USB, pero es un cable que tiene de un extremo un lado plug, que es como el que va al instrumento, y del otro el USB. Si alguna vez ustedes jugaron Rocksmith, van a saber de qué cable estoy hablando. Y es que es un método bastante popular por ser bastante económico. Te va a salir muchísimo más barato que comprar una interfaz. Pero ojo, a veces lo barato sale caro. Y es que he escuchado bastantes historias de terror que en el momento en que tú conectas tu bajo a tu PC, revientas tu tarjeta de sonido. Y es que sí, la verdad es que mucha gente no se da cuenta de que muchas veces el cable no aguanta como para que envíe una señal directa del bajo a la PC. Por eso es muy importante que si vas a elegir este método, ya sea que tú tienes un cable de esos en la casa y ya no quieres comprar nada más, primero fíjate que tu computadora cumpla con los requisitos para poder soportar ese cable. Por lo general, si tu computadora es algo vieja o es alguna laptop, tienes que tener mucho más cuidado. Si tienes una computadora de gama media o alta, a lo mejor no te tienes que preocupar tanto, pero de todas maneras checa si tu tarjeta de sonido soporta que tú le envíes una señal directa del bajo. Si pasas de este problema, a lo mejor te vas a encontrar con el otro tema de que el bajo se va a escuchar a lo mejor un poco distorsionado, o a lo mejor muy bajito, o a lo mejor no vas a tener como bastantes opciones que tú puedas como configurar para tener un mejor sonido. Obviamente, como dije, si usas algún software que te permita modificar el sonido, ya estás del otro lado, básicamente. Bien, ahora que vimos cómo poner el sonido de nuestro bajo en la computadora, el siguiente paso es básicamente hacer la tablatura. Si a lo mejor a ti no te interesa hacer el mismo tipo de videos que yo, de no enseñar a la gente cómo tocar, simplemente quieres grabar tu video y subirlo a YouTube, puedes omitir esta parte. Y bien, para efectos de este tutorial, elegí una canción de mi banda para evitar este tema del copyright y copyright claim y así, porque la verdad quiero que este video sea visible en todas partes del mundo y no quiero que haya ningún tipo de restricción. Bien, primero que nada vamos a abrir nuestro programa Audacity. Recuerden que voy a dejar el link en la descripción de todos los programas que vaya usando. El programa Audacity es uno que me sirve porque es algo que nosotros tenemos que nos ayuda para poder escuchar un poco mejor el bajo y poder tener un poco más de claridad a la hora de escuchar esas notas más graves. Recuerden que muchas veces cuando los bajistas tocan cosas que son de bajos de 4 cuerdas y de 5 cuerdas en las partes más graves, muchas notas se llegan a confundir, por lo que este método que he aprendido en Audacity es bastante útil para ese tipo de casos. Entonces, primero que nada vamos a abrir nuestro programa, nos vamos a ir a archivo y vamos a importar una pista de audio. Ok, vamos a tomar la pista de audio que nosotros hayamos descargado. Obviamente podemos usar cualquier tipo de programa en internet que nos permita descargar canciones con una URL de YouTube. Entonces, ya que encontramos nuestra canción, la tenemos aquí. Lo primero que vamos a hacer es montar nuestra primera pista.
Nuestra primera pista básicamente es una guía que nosotros podemos usar para que en el momento en que nosotros nos sintamos que nos perdemos, ahí no sabemos en qué octava estamos de lo que estamos tocando, podamos regresarnos a la referencia, a la track original para saber exactamente qué notas se está tocando. Bien, ya que lo muteamos, lo que vamos a hacer es copiar y pegar, ¿no? Y entonces ya que tenemos copiar y pegar, ya tenemos la pista 2 veces, ¿ok? La segunda pista la vamos a poder desmutear y esta pista es la que vamos a modificar, ¿ok? Lo que vamos a hacer es vamos a seleccionarla, nos vamos a ir al menú de arriba que dice efectos y nos vamos a la que dice cambiar de tono. Como se dan cuenta, el programa va a detectar automáticamente en qué nota está tu canción. Lo que va a hacer es, cuando nosotros abrimos por primera vez nuestra Audacity, probablemente tengan este valor a 0. Simplemente hay que cambiarlo a 100. No tienen que picarle en ninguna de las otras cajas. Simplemente al principio le damos de 0 a 100. Una vez que lo hagan, la siguiente vez que abran Audacity, esto se va a guardar. Entonces no lo necesitan hacer más que una vez en toda su vida. Ok, si se dan cuenta, va a cambiar a la misma nota, ¿no? De fa a fa. Y simplemente lo que va a hacer es llevar esa misma nota de 1 a 2. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros escuchamos ese fa súper grave, ahora la vamos a escuchar una octava más aguda. Por eso no tengan miedo de hacer este método, porque las notas van a seguir siendo las mismas. Simplemente las van a poder escuchar un poco mejor. Y bien, le vamos a dar a aceptar y esperamos que Audacity haga su magia. Muy bien, ya que hicimos esto, podemos comprobar cómo se escucha mejor el sonido del bajo, ¿no? Vamos a desmutear la primera pista para escuchar la track original y vamos a ver qué tenemos aquí. Ahí viene el bajo. Vale, son los primeros segundos. Vamos a escuchar ahora con la track que tenemos modificada para ver qué tanto cambia, ¿no? Bueno, como se podrán dar cuenta, cuando tenemos ese sonido es un poco molesto al principio, estoy de acuerdo, pero ustedes se van a ir acostumbrando, no se preocupen. Pero la ventaja es esa, ¿no? De que inclusive cuando todos los instrumentos entran, el bajo se escucha claramente cuáles son los cambios y las notas que está tomando. A lo mejor al principio es mucho más fácil de detectar, pero después con todo el ruido es un caos, ¿no? Y necesitamos saber precisamente lo que está haciendo el bajo. Pero bueno, este método siento que desde que lo he hecho ha mejorado mis tabs demasiado. Y muy bien, ya que tenemos nuestra track lista en Audacity, ahora vamos a abrir nuestro siguiente programa que es MuseScore. En este programa es en donde ya vamos a poder nosotros como tal anotar las tablaturas y todo lo que nosotros necesitemos para poder luego subirlo con un archivo PDF, o a lo mejor quieren hacerle como yo, que también les voy a enseñar en este tutorial, de cómo hacer de que esas tablaturas de MuseScore se vean al mismo tiempo en su video también. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es, después de Audacity, vamos a abrir nuestro programa de MuseScore. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a crear una partitura nueva y vamos a poner el título de nuestra canción. La canción de mi banda se llama Proyecto 4. Aquí el subtítulo, a mí me gusta ponerle, por ejemplo, si es algún anime, vamos a suponer que nuestra canción es el opening de Naruto. Y yo le pondría algo así, si ese es el caso, ¿no? Cuando no tiene nada, pues simplemente lo dejo en blanco y no pasa nada. Muy bien, en compositor es el nombre del artista, el nombre de mi banda. Se llama Frida. Ajá. Y en los últimos dos rubros vamos a poner nuestro nombre, o bueno, el nombre del canal que ustedes usan, su seudónimo, lo que sea. Le va a dar una buena presentación al final en su trabajo. Bueno, ya que tenemos esto, ahora le vamos a dar al siguiente y vamos a elegir instrumentos. Cabe mencionar que obviamente yo me voy a especificar en la parte del bajo porque pues anime bass tabs, ¿no? Pero pues obviamente si ustedes tocan bastantes instrumentos, tocan guitarra, bajo, percusión, violín, piano, lo que sea, MuseScore es bastante útil porque les puede dar espacio para que ustedes metan todos los instrumentos que quieran.
y a veces hasta ponerlos al mismo tiempo, ¿no? Aquí todo lo que tienen de este lado izquierdo lo van a ir añadiendo y lo que esté del lado derecho al final es lo que va a ser, es lo que va a estar en su hoja del trabajo, ¿no? Pero nosotros como no nada más tocamos el instrumento, pues vamos a dejarle en bajo eléctrico, tablatura. Y simplemente con doble clic o en Add to Score ya lo van a pasar del otro lado. Y como les digo, si ustedes quieren, no sé, meterle guitarra o algo así extra que ustedes puedan tocar, lo pueden hacer de igual manera. Como les dije, este es un tutorial de cómo lo hago yo. Pero obviamente si ustedes quieren hacer otro tipo de videos diferentes, también para que se den una idea de cómo lo pueden hacer. Y bien, le vamos a dar en finalizar. Y ya tenemos aquí nuestra hoja de inicio. Lo primero que hay que hacer es, vámonos a ir a página única. Lo que pasa es que muchas veces nuestros proyectos, cuando tienen más de 5 páginas o así, se vuelve un caos. Tenemos como páginas por doquier, no sabemos en dónde empieza, dónde está cada parte. Entonces me gusta mucho esta vista de página única porque todo va hacia abajo. Entonces estás en el principio y vas bajando y vas bajando. Y es una gran hoja que te permite como más fácil identificar en qué parte de la canción estás, ¿no? Y vean, le damos a añadir compases al final. Y yo siempre trabajo con este número bastante estándar, 150. Es un número que a veces, bueno, la mayoría de las veces nunca lo llego a llenar. Pero es mejor añadir de una vez bastantes que estar añadiendo cada vez que llegamos a la recta final. Nos ahorra bastante tiempo. Entonces, ¿por qué no de una vez? Añadimos 150 compases y ya quedó. Muy bien, ya que tenemos esto, vamos a sacar nuestro menú de paletas en el menú de ver y paletas. Y este menú es nuestro mejor amigo. Por ejemplo, si nosotros queremos usar slides, basta con que escribamos slides y el programa nos lo va a dar todos los tipos de slides que podemos tener. También podemos hacerlo con los textos y de hecho es lo primero que yo hago en todos mis trabajos. Voy a poner 2 textos aquí. Vale, en el texto de arriba siempre me gusta poner la afinación de nuestra canción. Vamos a dejarlo en D estándar. Yo con mi banda, esa es la afinación que uso. No uso estándar, uso afinación en re. Entonces todo el bajo está un tono completamente abajo. Algo a considerar si ustedes también quieren tocar esta canción, que la voy a subir después de este tutorial. Bien, ya que tenemos esto, aquí el siguiente le pongo siempre la introducción. Y así es como preparo mis trabajos. De ahí afuera, siempre que cambiemos a una sección, es volver a agregar texto. ¿Vale? Y bueno, aquí como tal no voy a hacer todo el trabajo, ya lo hice de hecho previamente a este tutorial. Entonces simplemente va a aparecer aquí mágicamente ya todo bien hecho. Hablo bastante de estos temas, como les digo, en los streams de lunes, que yo hago como una tablatura en vivo con ustedes. Entonces los invito a esos streams los lunes. O inclusive hay bastantes ya que están grabados en el canal de YouTube. Los pueden buscar como Making a Tab Live o haciendo una tab en vivo. A veces los hago en español, a veces los hago en inglés, los hago variados. Entonces seguramente van a encontrar alguno que les sirva a ustedes. Y bien, algo que se me olvidó mencionar al inicio es que también algo muy importante es poner el tempo de nuestra canción. Basta con poner tempo en nuestro menú de paletas y nos aparecen varias opciones. Agarramos, yo por lo general siempre agarro la segunda de negra, es igual a 80. Y es muy importante este último, porque si ustedes quieren hacer que sus tabs se vean al mismo tiempo que ustedes están tocando, necesitan forzosamente ponerle el tempo. ¿Por qué? Porque este tempo va a determinar la velocidad de la canción y la velocidad en la que se va a poner una vez que ustedes den reproducir aquí. Entonces es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Si ustedes lo dejan en el default, en 80, vean cómo va de lento. Entonces es muy importante que esto siempre lo busquen en YouTube igual o en internet, en cualquier lado. Ustedes si tienen como más conocimiento lo pueden hacer con un metrónomo ustedes mismos tomando el tiempo. Hay varios metrónomos que inclusive te dejan hacerle tap y así es más fácil identificar el tempo. O inclusive, como les digo, simplemente googleen el nombre de la canción y BPM al lado. Hay que tener mucho ojo con esto porque muchas veces hay canciones con diferentes artistas que se llaman igual y pues ya valió, ¿no? O inclusive puede pasar que si es esa misma canción, pero la está interpretando otro artista, está haciendo un común cover. Y esto tiene mucha importancia porque a veces les cambian el tono de la canción y a veces les cambian el tiempo. Las hacen más lentas, más rápidas. Entonces fíjense muy bien que si la buscan en internet, sea el nombre de la canción y el nombre del artista que ustedes quieren.
Bien, ya que tenemos nuestro proyecto, muy importante, hay que guardarlo. Obviamente, siempre le damos en guardar. Y ya acabamos como tal lo que es la parte de grabar las tabs en el MuseScore, ¿no? Muy bien, después de grabar toda esa primera parte, ahora viene la siguiente, que es grabar como tal ya nuestro bajo y nuestro video. Y bien, primero que nada comentarles que muchas veces lo que hacemos es primero grabar el audio y luego grabar el video. Esto nos permite concentrarnos más a la hora de grabar y estar como un poco más, pues sí, concentrados, ¿no? Viendo todo lo que tocamos, que sea de la mejor manera posible. Y a veces como que nos cuesta mucho como expresarnos cuando estamos queriendo que algo salga bastante preciso. Por lo que yo les recomiendo muy altamente que primero graben el bajo y después graben el video. De hecho, yo en el pasado lo que hacía cuando ustedes veían mis videos antiguos, de nuevo con ese fondo en blanco, yo me aprendía toda la canción de jalón, me la aprendía toda y luego la grababa en una sola toma. Y bueno, cabe decir que esto la verdad es que es muy difícil. A veces me tomaba bastante tiempo grabar solamente un video. Nada efectivo, nada bonito. Si alguien entraba, si alguien tocaba, si alguien hacía ruido del otro lado, se escuchaba y ese ruido va a afectar tu grabación al final. Esa es alguna pequeña desventaja que a lo mejor no mencioné, pero sí, es lo que pasaba. Muchas veces tenía que repetir la toma y no porque yo me equivocara, sino porque a lo mejor alguien entró por mi habitación, alguien tocó la puerta, el vecino hizo ruido. Tengo unos vecinos bastante ruidosos, muy molestos la verdad, por cierto. Pero están toque todo el día, están martillando cosas, como que están haciendo trabajos de remodelación. Entonces grabar en un ambiente así es bastante estresante. Por lo que les digo, es mejor primero grabar el audio por separado, más tranquilo, y después graban el video. En el video, si se les mete algún tipo de audio, no va a importar porque al final lo vamos a mutear. Solo quería aclarar eso porque muchas veces tenemos como el estigma de decir, no, es que quiero que sea como lo más orgánico posible y lo que sea. Y sí, estoy de acuerdo, es lo que yo sentía al principio. Pero esta idea me cambió un poco a la hora que yo de hecho grabé esta canción en el estudio con mi banda. Aquel productor me dijo algo como de, pues sí, hasta los mejores artistas en algún momento cuando van a grabar las canciones hacen más de 1.000.000 de tomas. Cuando me dijeron esto dije, ¿sabes qué? Voy a relajar y mejor voy a ver que cada parte quede bien. Y lo que hice fue regrabar las partes en las que yo sentía que no había grabado de la manera más correcta. Por lo que no se sientan mal si ustedes también quieren grabar su bajo aparte y después el video. Es algo completamente válido y mucha gente lo hace, aunque no lo quiera admitir. Y bien, sin más que decir, vamos a nuestro siguiente programa en donde ya vamos a grabar el bajo. Este es nuestro programa de Amplitude. Hay mucho que ver en Amplitude, de hecho. Hay muchos amplificadores, muchos pedales, muchas cosas así. Como tal, yo no uso mucho de eso, por lo mismo que les dije, estoy enamorado del sonido de mi amplificador, entonces no me metí mucho en esto, pero sí hice algunas modificaciones. Entonces, esto es lo primero que hago, llamo los efectos que yo quiero, y después, aquí en la parte de abajo, si se dan cuenta, hay una barrita que es la que nos da este menú. Lo que hago es irme al canal 2, no sé por qué el 2, yo siempre lo hago en el 2, ustedes hagan en el que ustedes quieran, y le vamos a dar en importar audio. Y vamos a buscar la canción que nosotros descargamos. Y ya está todo listo para que tú empieces a grabar. Solamente ojo, en donde tú le des la R, es la que va a empezar a grabar. Y puedes grabar en 2 canales a la vez, que obviamente no les recomiendo esto, a menos de que, pues, el caso de que tengan un amigo y tengan los 2 conectados a algún instrumento y quieran grabar al mismo tiempo. Es difícil de hacer, preferible solamente grabar uno a la vez, pero se puede hacer. Nada más les digo que sí se puede hacer. Entonces, mucho ojo. Fíjense que la R esté activada porque si no, no van a poder grabar nada. Bien, ya que están aquí, simplemente es grabar toda la canción como ustedes quieran. Como les digo, yo dejo un canal libre para tocarlo todo de una sola toma y después regresarme y decir, ¿sabes qué? Esta parte a lo mejor no me gustó mucho. En el siguiente canal es en donde ya nada más esa partecita la corrijo y listo. Así es como grabo mis videos. Y bueno, como les digo, si ustedes quieren tomar lo que es la cámara y grabar al mismo tiempo que están haciendo esto, que les digo, es muy difícil concentrarse, que algo te esté grabando a ti y tú estar concentrado grabando el audio. Pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer durante este mismo proceso. Simplemente coloquen la cámara y le dan play en esto y ya están grabando en tanto el audio como el video aparte, ¿no? Pero bueno, para todos los demás mortales que sí quieren grabar aparte el audio y el video, lo que vamos a hacer es, una vez que nosotros terminemos de hacer todo, nuestras grabaciones, nuestras correcciones, lo que queramos, algo que les quiero decir también que nos sirve mucho es que tener siempre la pista un poquito más, por ejemplo, este es el sonido, el nivel de
default que te da Amplitude para el sonido de las grabaciones. Pero lo que puedes hacer es subirlas un poco más. Yo lo que hago es siempre trato de que tener el sonido del bajo un poco más por arriba de la canción, porque pues obviamente estamos enfocados en el bajo, ¿no? Como tal no nos interesan los demás instrumentos. Entonces, para mi canal en personal, eso es lo que siempre hago, que esto también les puede servir a ustedes. Y bueno, ya que terminamos de grabar todo, lo que vamos a hacer es exportar el audio y simplemente vamos a buscar en Browse un lugar donde ustedes lo quieran grabar bien y simplemente cuando termine todo eso le dan a exportar y vamos a esperar hasta que nuestro programa nos termine de dar la pista al final. Muy bien, ahora la parte de grabar el video. Yo la cámara que uso para grabar el video es simplemente la cámara de mi celular. Obviamente, como les digo, esto es preferencia de cada quien. Si ustedes quieren tener 2 cámaras adicionales como para hacer diferentes tomas, adelante, ¿no? Solamente consideren que van a tener que a la hora de la edición tener que sincronizar todos esos videos. En mi caso, yo lo que tengo que sincronizar es el sonido del bajo porque lo grabo aparte, el video, que es obviamente pues lo que se va a ver, y además la tablatura, porque también eso va a estar en un video aparte. Pero bueno, ¿qué hago yo para grabar como tal ya mi video? Primero lo que me gusta hacer es abrir la pista. Esto lo pueden hacer en Audacity, como yo, o simplemente lo hacen en algún reproductor que ustedes tengan, o sea, de la computadora ya integrado. Simplemente necesitan escuchar la pista que ustedes ya grabaron. Vamos a importar el audio y fíjense que hay que importar no la que ustedes descargaron, sino la que ya estuvo modificada, la que ya estuvo grabado con su bajo en Amplitude, ¿no? Y bueno, yo siempre los guardo como listo para que eso me da a entender que ese ya tiene el bajo que yo quiero. Voy a escuchar la pista. Vean ese efecto, ¿no? De que cuando ustedes tienen el bajo por encima de la pista, le da esa prioridad, obviamente. Al bajo, obviamente en la pista original no te van a dar la prioridad a ti por ser el bajista, ¿no? Pero es algo que ustedes tienen que considerar, ¿no? Que si ustedes están haciendo un tutorial de guitarra o de bajo, pues obviamente su instrumento tiene que estar por arriba de lo demás. Una sugerencia que la verdad siento que sirve bastante bien. Y bien, ya que tenemos nuestra pista importada, simplemente vamos a colocar nuestra cámara y vamos a empezar a grabar. Y bueno, algún tip que les puedo dar en el caso de que ustedes no se sepan la canción al 100% es tener la tablatura al lado con MuseScore, obviamente, ¿no? Y bueno, esto les puede ayudar. Lo único difícil es a veces sincronizar el audio con lo que está en MuseScore. Yo por lo general lo que hago es dejar reproducir un poco la pista y irme como al segundo compás. 1, 2, 3. Y ya está. Requiere un poquito de práctica. Pero bueno, se puede lograr de esa manera. Otra táctica que te puede servir es, antes de grabar esto de Audacity, o más bien antes de importar nuestra pista en Audacity, pueden grabar unos 2 o 3 compases de lo que es el metrónomo, ¿no? Que sería algo así. Con algún metrónomo que ustedes tengan en su celular, literalmente lo pegan a su micrófono o a cualquier lado que pueda grabar y lo van a pegar para que aparezca aquí en Audacity, ¿no? En Audacity le van a dar en pistas, le van a dar en agregar nueva pista de audio estéreo y simplemente dan el botón de grabar y pegan su celular. Clac, 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 clac. Y obviamente lo que van a tener es que sincronizar, ¿no? Lo que sería esto. Lo van a tener que cortar y lo van a tener que sincronizar cuando quede el último clic de su metrónomo, ¿no? Esto también ayuda en especial con las canciones en donde ustedes van a empezar junto con los demás instrumentos, ¿no? O a lo mejor ustedes van a empezar al principio, que se llega a pasar en algunas canciones. Entonces, este truco les puede servir en ese caso. Pero bueno, en este tipo de canciones, en mi canción más bien, yo no empecé con la grabación. Entonces, se puede hacer, como les digo, simplemente sincronizarme con lo de MuseScore y tratar de reproducirlo un poquito más adelante para que llegue al mismo tiempo. Y bien, ya que tenemos la grabación de nuestro Amplitude, ya tenemos nuestra grabación de nuestro video, el único paso para que necesitamos nosotros ya editar nuestro video es hacer una grabación de lo que se va a ver en la pantalla como la tablatura. Y esto es otro video. Pero bueno, me van a preguntar cómo voy a hacer para grabar algo que está dentro de la computadora. Pues bueno, hay un software que nos permite grabar la pantalla precisamente. Para esto lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro programa de MuseScore e importar nuestra partitura. ¿Vale? Como lo vemos, aquí ya la tenemos. Y lo que tenemos que hacer ahora es cambiar la vista a vista continua.
Como se dan cuenta, esta vista nos va a permitir reproducir y a la vez que estamos reproduciendo se va a ir del inicio hasta el final, ¿vale? Pero si se dan cuenta, los números se ven muy pequeños. Lo que podemos hacer es irnos a este menú en zoom y lo que hacemos es darle en ancho de página. Y así literalmente tenemos una resolución bastante buena, bastante alta, en donde podemos ver perfectamente cada uno de los numeritos. Ya que tenemos esto preparado en MuseScore, necesitamos un programa que nos permita capturar lo que está en nuestro monitor. A mí me gusta mucho usar este programa que se llama Screencast. Es un programa que me gusta porque no necesitamos descargar nada, aunque el programa sí te lo permite, pero podemos usar la versión web y no hay ningún tipo de problema. Lo primero que hacemos es darle Launch. Y ya que tenemos este menú, no necesitamos nada de esto. A lo mejor esta resolución es diferente para ustedes, pero bueno, ustedes pueden mover de tal manera que solamente se vea esta franja pequeña. Y es lo que nosotros necesitamos grabar. No necesitamos como tal grabar toda la pantalla. Entonces cerramos este menú. Nos vamos a nuestro programa. Y pues nos fijamos que esté el tope por ahí, no hay nada más arriba que nuestro tempo, entonces el tope está perfectamente ahí, simplemente lo estamos centrando, ¿no? Algo a tomar en cuenta muy importante es que hay que dejar un espacio blanco aquí, por lo que esto es importante porque el programa nos va a colocar una marca de agua porque no estamos usando la versión de paga. Pero no se preocupen, al final esa marca de agua no va a aparecer porque tengo un truco que les va a servir más adelante. Entonces, de aquí de momento es muy importante que dejemos un espacio en blanco para que la marca de agua después la podamos quitar fácilmente. Muy bien, ya que tenemos esto listo, lo que vamos a hacer es activar nuestro metrónomo y a pesar de que no va a haber sonido como tal de la tablatura al final, sí que nos va a ayudar para después sincronizarlo junto con el video y con el audio del bajo. Entonces, activen el metrónomo simplemente dando clic, nos aseguramos que esté todo al inicio y simplemente le vamos a dar grabar y esperamos a que se termine de grabar toda la canción. Muy bien, una vez que terminó de grabar, le vamos a dar clic en hecho, vamos a darle guardar y aquí nos va a dejar guardarlo en cualquier lado que nosotros queramos. Es muy importante que siempre lo dejen marcado en dónde fue donde lo grabaron porque lo vamos a utilizar después. Y le vamos a dar clic en publicar, no se va a publicar nada, simplemente se va a guardar en donde ustedes lo hayan dejado. Muy bien, ya que tenemos el video grabado, nuestro audio grabado del bajo y la tablatura grabada, ahora sí necesitamos juntarlo todo en un mismo video. Y para esto yo uso el programa que se llama Wondershare. Este programa tarda un poquito en abrir, no nos desesperamos. Y bueno, este programa, como les digo, es una versión craqueada del original, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de comprar la licencia, pues háganlo adelante, obviamente es bastante bueno, no estoy orgulloso de tener una versión craqueada, pero bueno, la verdad es que es bastante útil, es el programa que yo siempre he usado desde el inicio, he usado varias versiones y esta versión de ahorita siento que es de las mejores que yo he tenido. Y también es un programa que siento yo es bastante fácil de usar, la interfaz no te confunde, es bastante como directo todo lo que puedes hacer. Entonces por eso me gusta a mí bastante, pero ustedes pueden usar por ejemplo el que ya está integrado con Windows, que es Windows Media Player creo, que tiene opción para editar también. O inclusive pueden usar programas en línea que te dejan cortar videos y editarlos. Ahora sí que todo depende de lo que ustedes quieran hacer. Le vamos a dar en proyecto nuevo. Y obviamente vamos a importar nuestros archivos. Primero que nada vamos a importar el audio que grabamos nosotros del bajo. Luego tenemos que importar también lo que es el video. ¿No? Tenemos ahí el video. Y por último vamos a importar lo que es el video de nuestra tablatura. Entonces yo lo tengo guardado por acá. Es muy importante que, como les digo, tener todo en cuenta si quieren guardar en la misma carpeta. Yo ya tengo mi sistema, entonces sé en dónde encuentro todo. Entonces ya tenemos los tres elementos, nuestro audio grabado del bajo, nuestro video y nuestra partitura. ¿Vale? Ahora lo que sigue es pues simplemente juntarlo todo. Yo, como les digo, no soy el as experto en edición. Simplemente agrego un texto muy sencillo. Aquí lo edito, voy a poner información de la canción. Vale, doble espacio. Siempre pongo primero el artista, en este caso el artista es mi banda. Vale. Luego el nombre. Ponemos el nombre de la canción.
Es un nombre extraño, la verdad, el nombre de la canción, pero funciona. Y por último me gusta ponerle el tuning que nos dice en qué... es muy importante ponerlo porque pues mucha gente... Esto me pasó antes de siquiera yo ponerlo en mis tablaturas. Me decía, oye, ¿cómo sé en qué afinación está? Y yo, es bastante cierto, yo nunca les indicaba. Por eso empecé a hacer ese tipo de presentaciones para que ustedes supieran desde el principio en qué afinación había que poner su bajo. Y como les digo, la mayoría de las veces no había problema porque la mayoría de las canciones están en estándar. Todo el mundo se afina en estándar, por lo general. Pero bueno, en el momento en que me tocó una canción que no era estándar, creo que la primera fue Adamas de Lisa, pues ya que hubo problema, entonces ahora sí tuve que indicar en qué afinación estaban las canciones, ¿no? Pero bueno, es algo muy sencillo de hacer. Yo lo que hago es literalmente hacer doble clic, voy a cambiarle un poquito lo que es el color. Muy sencillo de hacer, como les digo, esto no tiene mayor ciencia. Esto lo pueden hacer incluso mejor que yo. Yo estoy seguro que mucha gente es bastante creativa. Mis videos por lo general no tienen tanta edición. Entonces, ahora sí que si ustedes lo quieren hacer diferente, adelante, ¿no? Eso es todo lo que yo hago. Y ahora sí, primero vamos a importar el video. Es muy importante que dependiendo de cuántas tomas hayan tenido, es la duración de su video. Y hay veces que sí me tomo hasta como 20 minutos en hacer solamente la buena toma. Y bueno, es dependiendo, ¿no? Ahorita como estamos hablando de mi canción, pues sí, es más fácil, la hice en una sola toma. Pero de todas maneras tengo que cortar bastante tramo. Entonces, ese es el primer paso. Lo primero que tenemos que hacer es cortar lo que seguramente no nos va a servir. Por ejemplo, pues aquí si yo reproduzco el video, pues vamos a ver que me cuesta bastante acomodar mi teléfono, ¿no? Y luego por ahí estamos. Y por ahí creo que se cae. Sí, todo un caos el tema de grabar. Ustedes seguramente si tampoco tienen bases de teléfono, lo van a ver. Yo ahí vi que estaba muy brillosa la pantalla. Tiré mi teléfono. Vaya, que necesitamos quitar todo lo que no nos sirva, ¿no? Por lo que dije, tengo solamente una toma aquí, entonces solamente necesito quitar todo mi desmadre de antes de acomodar la cámara. Y bueno, cortamos así. Obviamente todavía tenemos que cortar más, pero simplemente quiero cortar un buen tramo que sé que no lo voy a utilizar. Después de eso, vamos a importar la canción. Este programa es tan fácil como literalmente hacer clic y arrastrar las cosas, por si se preguntan cómo lo estoy haciendo. Y lo que quiero hacer es pegarlo justamente donde empieza el video. Como dije, hay que sincronizarlo. No quiere decir que aquí ya esté bien listo, ¿no? De hecho, si escuchamos... hay que cortar bastante tramo. Entonces, justamente tenemos que hacer eso. Esto es prueba y error. No hay manera de saber a ciencia cierta en dónde empezar. Entonces, como les digo... obviamente es más fácil después de que lo haces bastantes veces. Pero al principio sí van a estar como de quitando poquito y poquito. Pero van a ver que con la práctica esto se va a mejorar. Volvemos a escuchar. De hecho, veo que se tarda un poquito en empezar la canción. Eso se lo debemos a nuestro gran guitarrista, que es un idiota. No es cierto. Pero bueno, lo que vamos a hacer es cortar ese tramo que tampoco se escucha nada. Y así, como les digo, hay que cortar arriba, cortamos también abajo. De hecho aquí hay una opción. Bueno, no sé por qué ahorita no me sale, pero hay una opción de que te permite cortar los dos al mismo tiempo. Volvemos a escuchar. Seguramente me va a tomar más tiempo. Cortamos. Ah, bueno, ahí ya me pasé. Vale, entonces ahí me doy cuenta que ya no necesito tanto. Como les digo, esto es prueba y error. No se desesperen. Este es básicamente lo más complicado. Ya después no es tan difícil. Ok, ya más o menos tengo una idea de cuánto es. Luego también les digo, por eso siento que tener más cámaras es mucho más difícil porque tienes que sincronizar todos esos videos. Y la verdad no sé cómo lo hace la gente que tiene 3 o hasta 4 cámaras. No sé cuáles sean sus métodos para sincronizar más fácil todo. Por ahí va, por ahí va. Vamos a cortarle otro tramo, yo creo que así.
Vale, ahora sí que ya está muy cerquita. Ahora le voy a quitar un tramito así. Vamos a ver qué tal. Ya casi, casi. De hecho, fue literalmente como medio segundo. Y como les digo, ¿cómo saber cuánto cortar? Esto es prueba y error. Ustedes mientras más lo hagan, más fácil les va a salir. Yo creo que aquí ya está. Ya está, perfecto. Ahora si se dan cuenta se escucha como un sonido un poco de brr, brr, brr. Y eso es porque está tomando también el audio de la cámara. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es mutearlo. No necesitamos el audio de la cámara porque nosotros ya grabamos nuestro bajo en la pista que estamos importando. Y entonces además de que disminuimos ese bzz, bzz, bzz tan molesto, también nos ayuda a que si por alguna extraña razón hubo algún ruido durante la grabación, les tocaron la puerta, el vecino estaba arreglando su desmadre, no sé qué. Si hay algún ruido ambiental, eso también lo elimina. Entonces es la ventaja de grabar también por separado el audio. Y es mucho más sencillo de manejar, vaya, ¿no? Entonces les digo, es una manera muy, muy útil de grabar las cosas a audio por separado y video por separado. Entonces escuchamos. Literalmente ya no estamos escuchando que se está saturando el sonido porque ya no hay dos fuentes de sonido. Simplemente está la fuente de sonido que ya hemos grabado, ¿no? Muy bien. Ya que tenemos sincronizado nuestro audio y nuestro video, ahora tenemos que sincronizar nuestro último elemento que sería la tablatura. Y lo mismo, vamos a ponerlo al inicio, a la par. Este por lo general ya no es tan latoso. Vean lo primero que hay que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar y arrastrar hasta que literalmente esté fuera de la pantalla eso tan molesto que es la marca de agua. Aquí hay una opción que nos deja ver como estuviera en full screen. Y vean que ya no se ve. De hecho se está comiendo un poquito más de las notas, entonces lo voy a dejar así. Ahora sí se ve bastante bien. Es muy importante dejar esas líneas porque esas líneas nos indican cuánto va a durar la nota. Y si se dan cuenta antes de mis videos, yo no dejaba esa línea, pero porque yo no sabía para qué eran, ¿no? Pero bueno, ahora que ya sé, pues ya las tengo que dejar, ¿no? Muy importante. Pero como se dan cuenta, la marca de agua ya quedó abajo y no va a salir en su video final. Entonces, pro hacks, ¿no? Entonces, bueno, ya que tenemos esto aquí, a mí algo también adicional que me gusta hacer, a veces es diferente la toma que tengo. Ahorita está bastante bien, pero hay veces que sale más parte de mi cara que del bajo. Y pues lo importante no es mi cara, obviamente, sino es el bajo. Entonces, en esos casos, un paso adicional que pueden hacer antes de sincronizar la tablatura, lo que pueden hacer es darle clic derecho en su video y darle en Crop and Zoom. Yo lo que hago es adelantar tantito el video en donde sé que ya pues tengo una posición normal del bajo. Lo que hacemos en Ratio le damos en Custom y tan fácil como hacer esto. Por eso mi cabeza no sale en los videos, porque me interesa más que ustedes vean el bajo, que se vea bien todas las cuerdas y que se vean mis manos, a que se vea mi cara. Pero como les digo, yo hago videos especializados en enseñarles a tocar canciones en bajo. Si ustedes no quieren hacer esto y quieren que se vea su bonita cara, adelante, enséñenos su bonita cara. Pero bueno, para mí lo importante es que se vea mis manos, el bajo y la tablatura. Nada más. Vale, ahora sí que ya tenemos este paso. Vamos a sincronizar esa tablatura. Vemos más o menos cuánto está. Ok, está bastante atrasada. Vamos a quitarle 2 de estos, a ver qué tal. Por ahí va, ¿no? Algo que hay que considerar también que es muy importante es que a veces cuando grabamos con Screencast el sonido tiene un poquito de delay, por lo que a veces parece que tenemos sincronizado el video, pero hay que darnos cuenta también en lo visual, porque a veces que el sonido va un poquito más adelante y así. Por eso no me estoy fijando tanto en el sonido, sino más bien en lo visual. Y como les digo, al final de cuentas esto no importa porque vamos a mutear nuestro video de la tablatura también. Entonces vamos a mutearlo de una vez, ¿por qué no? Y vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ahí ya está sincronizado.
atrasado. Lo voy a poner un poquito más. Está un poquitito atrasado. Aparte, mientras más rápida sea la canción, pues más difícil, ¿no? Y nuestra canción, estamos locos. De hecho, estaba mucho más alta. Hasta que el productor nos dijo, están locos, están pendejos. Bájenle la velocidad a la canción. Y la bajamos a 195, que sigue siendo un tempo, a mi parecer, alto. Pero bueno, mientras más rápida la canción, un poquito más difícil sincronizar. A mí me gusta más. Perfecto. Ya tenemos sincronizados nuestros 3 elementos. Ahora vamos a dar los últimos detalles. Vamos directamente al final. Y bueno, ahí estoy, que me estoy levantando. Lo que vamos a hacer es literalmente cortar ya lo que no necesitamos. No hagan que su video dure más de lo que necesita. Nos vamos a acá. Como por ahí lo voy a cortar, ¿no? También para qué dejamos todo esto. Vamos a cortar, vamos a cortar. El audio sí me gusta dejarlo un poquito más largo porque en lo que se está terminando ahora sí, ese último del audio, me gusta poner el mensaje del final que siempre hay que agradecer, ¿no? La vista a la gente que nos ve. Entonces, así tan fácil como poner otro texto con diferente... No, creo que agarré el mismo. Que tiene un poquito más de estilo, ¿no? Así de fácil es editar mis videos. Si alguien en algún futuro quiere ser mi editor. No pido mucho, tampoco pago, pero ahí está. Y ya está. Literalmente así grabamos nuestros videos. De igual manera esperamos a que ya no haya nada de audio. Y ahora sí, ese último tramito también ya lo podemos cortar. Y listo, ya básicamente tenemos todo listo en nuestro video. Toques finales, hay veces que me gusta ponerle una transición aquí para que no se vea tan rudo. La transición del título para la canción. Muy sencillo, muy sencillo. Ya que tenemos todo eso, último cosa que tenemos que hacer, checar muy bien que tengamos muteado en efecto. Se ve muteado, saben que está muteado porque se ve gris. Vean cómo se ve nuestro audio que sí se está escuchando en azul y vean cómo se ven estos dos en grises. Así tiene que estar. Gris, gris, azul. ¿Vale? Finalmente vamos a darle a exportar. Vamos a ponerle el título. Esto sería Proyecto 4 o Frida. Frida. Ahí está. Y me gusta también en frame rate ponerlo en 60. Obviamente todo depende de qué tan buena capacidad tenga su PC, ¿no? Pero bueno, ya que tenemos eso, simplemente vamos a exportar y vamos a esperar hasta que el video se complete. Esto sí tarda bastante. Muy bien, finalmente ya se terminó de completar nuestro video. Lo único que tenemos que hacer es cerrar acá. Y bueno, ¿por qué no vamos a guardarlo? La ventaja de guardar nuestros proyectos es que después podemos, si en algún momento queremos modificar algo, lo podamos hacer de manera más sencilla. Ya no tenemos que repetir todo el proceso. Entonces vale más guardarlo de una vez y después lo podemos volver a utilizar, ¿no? Le vamos a dar en no gracias. Y bueno, ya que tenemos nuestro video, ahora sí vamos a abrir nuestra página de YouTube. Lo que vamos a hacer es darle clic en crear. Nos vamos a nuevo video, subir video. Y bien, vamos a seleccionar el archivo de nuestro video. Yo lo tengo que buscar. Tengo una carpeta en específico para todos mis videos. Y simplemente voy a buscar este. Ese es el bueno. Vale, mientras YouTube va cargando el video, nosotros podemos completar toda la información, ¿no? Esto de hecho también lo pueden ustedes prehacer. Hay una opción en configuración donde ustedes pueden poner un default para que se vea, por ejemplo, así en todos los videos. Por ejemplo, algo que es común en todos mis videos es que al final diga Be Covered with Tabs y pues que tenga todo este tipo de información. Obviamente pues va cambiando, por eso está como así ya predefinido y yo simplemente lo voy llenando como si fuera una forma, ¿no? Entonces pongo el título de nuestra canción, que sería Proyecto 4. Ponemos el artista. Y pongo lo mismo abajo.
Digo, cada quien tendrá diferente manera de acomodar su información, si lo quieren poner, si no lo quieren poner. Y vaya, que hay muchas maneras de hacer esto, ¿no? Bueno, pues, Standard Tuning por default, pero como les digo, pues estas canciones hay veces que no están así. Vamos a ponerle de estándar. Hoy no puedo escribir, what the fuck. De estándar. Obviamente las tablaturas también no son de ese artista, eso lo tendré que poner después. Acuérdense que toda la información la pueden poner inclusive hasta después de que se suba su video. Vale, entonces en miniatura, aquí por ejemplo, si tienen ustedes una miniatura creada, la pueden subir. Yo por lo que les dije ahorita, no tengo la miniatura, lo voy a dejar a que YouTube escoja la que YouTube quiera prácticamente. En listas de reproducción, pues obviamente si tienen listas en su canal, les recomiendo que se lo hagan porque así es más fácil que la gente encuentre los videos en su canal. Lo vamos a poner en, bueno, yo lo pongo en Base Tabs, pero si ustedes tienen como algunas secciones en particular, lo ponen donde quieran, ¿no? Y es muy importante dejar la opción de no contenido para niños. Esto va cambiando, obviamente los lineamientos de YouTube siempre están cambiándose, pero si ustedes lo dejan como en sí, la gente no va a poder comentar sus videos. Simplemente va a estar una barra que dice los comentarios están desactivados y creo que inclusive los likes y los dislikes tampoco van a estar. No me acuerdo muy bien la configuración, pero si algo sé es que sí no va a haber comentarios, entonces pues vamos a dejarlo desactivado. Queremos que la gente sí comente con nosotros, nos cuente cosas. Es un poco raro cuando dice no es contenido creado para niños, no quiere decir que estamos haciendo algo como para mayores de edad, obviamente no, pero es los lineamientos que tenemos que acatar de YouTube. Cualquier contenido donde la gente pueda como comentar acerca de él lo consideran como un contenido que no es para niños. ¿Por qué? No sé, no me pregunten. YouTube es medio raro a veces. Vale, lo que vamos a hacer es irnos a etiquetas. Aquí también es algo muy bueno. Poner etiquetas ayuda a que la gente encuentre nuestros videos a pesar de que escriban mal las canciones. Entonces, pues pongan etiquetas de cómo la gente podrá encontrar sus videos. Háganse cuenta que ustedes van a buscar su video en YouTube. ¿Cómo lo encontrarían, no? Poniendo el nombre de la canción, poniendo el nombre del artista. Bueno, por ejemplo, en mi caso, pues poniéndole etiquetas aquí no tiene mucho caso porque no es como que mi banda sea mundialmente conocida. Pero, por ejemplo, si ustedes hacen canciones de anime, yo pondría el artista, yo pondría la canción, pondría el anime del cual es parte y por lo general, obviamente, si el nombre está en japonés, ponerlo como se escribiría si estuviera en otro idioma. Por ejemplo, Silhouette, ¿no? Silhouette, así la Naruto Opening, pondría Naruto Opening Kanabun Silhouette. Lo pondría como se diría en japonés, Shirueto, ¿no? Porque obviamente Silhouette es como se diría en inglés. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Si tienen como un nombre en japonés extraño, busquen la traducción. Muchas veces sí tienen como traducción en otros idiomas, en inglés, por ejemplo, y pongan la traducción. O sea, diferentes maneras en que la gente pueda encontrar su video. Aquí no nos interesa mucho de esto, subtítulos, a menos que ustedes le quieran poner subtítulos a su video. Como son covers, pues obviamente no hay como tal letra. Bueno, o sea, sí hay letras de las canciones, pero tú no estás hablando, no necesitas poner subtítulos. Y categoría, pueden poner vlogs, música, lo que quieran. Y bueno, en la parte de monetización, como es mi canción, y obviamente pues sí la puedo monetizar, ¿no? Pero bueno, obviamente a ustedes, la mayoría de las veces cuando subimos una canción que no es nuestra, nos va a poner este tema de los claims. Ojo que es muy diferente un claim que un copyright strike. Si ustedes ven que aquí les pone no es apto para monetizar y les pone algo así como una claim o algo así, no se preocupen, esto tiene solución. Una claim simplemente quiere decir que el artista sabe que está usando su canción, pero te permite usarla. O sea, sí la puedes subir. No hay tema, no te van a llamar a la corte, no te preocupes. Pero bueno, lo demás es simplemente si queremos poner subtítulos, si queremos hacer cosas así. Aquí yo le voy a dar que sí, porque como le digo, quiero monetizar este video, porque pues cualquier cosa, yo sé que es mi canción, tengo los papeles, XXX, ¿ok? Entonces lo que necesito es ponerle que sí lo quiero monetizar. Y en visibilidad, obviamente, lo queremos en público. Yo ahorita lo voy a guardar como privado, porque lo que quiero hacer es subir primero el tutorial y después subir esta canción. Entonces por el momento lo voy a dejar en privado, pero como les digo, todo esto se puede modificar. Aunque lo dejen en privado, después ya lo van a poder publicar. O simplemente si ustedes ya lo quieren subir su video, déjenlo en público y no va a haber
ningún tipo de problema. Y bueno, eso fue todo por mi parte del tutorial. Si tienen alguna duda, por favor, déjenmela en los comentarios. Y bueno, eso es todo por hoy. Yo lo estaré viendo en otro video tutorial. Nos vemos hasta la próxima.